Buenas noches, Nona Church en español, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están hoy? Bien, qué bueno, me alegro mucho. Alguien estaba ahorita diciendo, siguiendo y seguía cantando, ¿quién más es digno? Así que estuvo buena la adoración, ¿verdad? Qué bonito cuando nos juntamos y adoramos al Señor en un solo espíritu y entendemos lo que estamos haciendo y le damos gloria a Él. Démosle un aplauso al Señor por quien es Él. Amén y amén. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas Masterclass y continuamos porque esta es la semana número 10, yo creo, de Masterclass, donde seguimos hablando del Sermón del Monte, seguimos hablando de las palabras de Jesús que han ido transformando nuestros corazones y las palabras de Jesús que no han muerto, incluso hasta el día de hoy siguen vivas. Idea central de la serie. La conocen si nos han estado siguiendo durante estas semanas, donde Jesús es el maestro por excelencia, enseñándonos la clase magistral de cómo vivir la buena vida. Esa es la idea central en la que hemos estado aprendiendo sobre el Sermón del Monte y hoy vamos a seguir aprendiendo específicamente en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 6 y luego el capítulo 7, del 15 al 23. Y esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Y dice así, Mateo 7, del 1 al 6. Vayan siguiéndome porque vamos a leer bastante la palabra hoy. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, ni sea que vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ahora del 15 al 23 dice lo siguiente: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Acompáñenme y oremos antes de iniciar este mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes con tu sabiduría. Danos un corazón dispuesto. Te amamos. Amén y amén. Creo que todos aquí manejamos por Narcoossee Road por lo menos algún día en nuestra semana, ¿verdad? Sí. Aparte de restaurantes que vemos cuando vamos manejando, supermercados que nos topamos y los miles de consultorios de dentistas que vemos, hay una escena que podemos ver muy normalmente a veces. Por la cantidad de los carros que pasan por esa calle todos los días, podemos ver dos personas afuera de sus carros hablando una con la otra sobre ¿qué? Sobre cómo chocaron en medio del tráfico. Es algo muy común de ver, hay muchos carros, hay mucha probabilidad de que haya un choque, lastimosamente, pero bueno, cuando existe un choquecito de esos pequeñitos, un carro contra el otro, y uno ve que que están dos personas hablando entre sí, generalmente uno ve esta escena. Ay, perdón, disculpe, es que no te vi. ¿Cómo que no me viste? Yo estaba ahí, pero ¿qué te pasó? No, es que vieras que estaba viendo, y no puedo decir que estaba viendo el celular, me entró la llamada y traté de quitarme. No, pero usted no se quitó, yo vi cuando usted me estaba viendo, yo vi cuando usted levantó el celular. No, no es cierto, yo no levanté mi celular, yo dije, no voy a seguir, pero ya entienden la idea, ¿verdad? Cada una de las personas, cada una de las dos partes está tratando de dar
su opinión, pero no su opinión, sino que está tratando de estar en lo correcto. ¿Y qué pasa? No es hasta que llega un oficial de tránsito, no es hasta que llega tal vez la agencia de seguros, donde ve la situación y dice, wow, bueno, esto me parece que según lo que yo estoy viendo, esto fue lo que pasó y estas son las consecuencias y esta es la sentencia que estoy dando. Pero lo más importante y lo más interesante de todo es que a pesar de que haya un veredicto, ambas partes están completamente seguras de que ellas tienen la razón. Y eso es lo complicado. Y yo sé que estoy hablando de una situación muy particular, pero a veces nosotros como seres humanos hacemos algo muy parecido y llevamos esta misma actitud a nuestras relaciones interpersonales. A veces queremos ver cómo podemos estar por encima de la persona para yo no perder la razón y cómo puedo ser capaz de que la otra persona, que estoy seguro que no tenga la razón, la tenga. Me voy a asegurar de que no esté en lo correcto. ¿Qué hacemos cuando ese tipo de tensión pasa en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestros matrimonios y en nuestras amistades? Cuando estamos seguros que tenemos la razón y que el otro está equivocado, mientras esa otra persona está igual de segura que ella tiene la razón y que más bien piensa que nosotros estamos equivocados. ¿Qué hacemos? Son en esos momentos donde nos hacemos preguntas como, ¿qué hacemos con alguien con los que no estamos de acuerdo? O, ¿cómo determinamos si una persona realmente es digna de mi confianza? ¿Cómo yo puedo confiar en esta persona? ¿Qué hacemos cuando la persona que merece las consecuencias de sus acciones al final no las recibe? Y es precisamente en medio de esa tensión que Jesús está hablando estas palabras que acabamos de leer. Estas palabras encontramos en Mateo 7. Y es una palabra especialmente para personas que quieren seguir a Jesús con hechos y no solo con mis palabras. Estas palabras son para seguidores de Jesús. Jesús le está diciendo a estas personas en el Sermón del Monte, si usted quiere seguirme, esto es lo que va a tener que experimentar. Y esta tensión es algo que a menos que usted camine este camino y que sea genuino con estas palabras, no lo va a poder experimentar y se va a quedar nada más en las palabras. Así que, ¿cuál es la pregunta que vamos a estudiar hoy a raíz de esta tensión en nuestras relaciones interpersonales? Esta es la pregunta. ¿Cómo manejamos el caos relacional que podemos ser capaces de vivir en nuestro entorno siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo reaccionamos cuando se forma este caos de que Él tiene la razón, yo tengo la razón y Él está mal y yo estoy bien? Bueno, vamos a explorar 3 respuestas a esta pregunta que nos va a llevar a entender cómo podemos reaccionar. Primero, tenemos que conocer al juez y ese juez se llama Jesús. Luego, tenemos que entender que no podemos ser como el juez, que Jesús y yo somos muy diferentes, que tanto usted y Jesús son muy diferentes. Y número 3, vamos a aprender a tener el discernimiento como el que tiene Jesús. Así que antes de entrar a estas 3 respuestas, necesitamos hablar un poco del contexto en el que vivimos y que tenemos que nombrar, especialmente cuando se trata de juzgar a otro, de hablar de la otra persona o incluso de someter un juicio ante una situación que involucra a alguien más. Porque el primer pasaje, el primer versículo del que estamos estudiando es muy claro. Dicen, no juzguen para que no sean juzgados. Y esta frase creo que revela 2 errores opuestos que están muy inmersos en nuestra cultura y que a veces podemos seguir y que pueden generar incluso aún más caos del que podemos experimentar. Y son estos 2 errores, la hipercrítica y la ausencia de crítica. ¿Ven los extremos? Sí. Ser hipercrítico o no ser crítico en lo absoluto. Y el primer error, vamos a empezar con la hipercrítica. Y esto era muy parecido a lo que vivían los fariseos y lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Nuestra tendencia a ser hipercríticos.
Porque cuando Jesús habla sobre juzgar, se refiere a tener una hipercrítica o un espíritu que destruye a la otra persona solo por diversión. Un espíritu que está siempre tratando de que yo me beneficie del juicio que yo hago sobre la otra persona. Esto es lo que hacemos con publicaciones en nuestras redes sociales venenosas. Al que le caiga el guante que se lo plante, ¿verdad? Cuando posteo esta fotico, cuando digo este comentario, él sabe que es para él sabe que es para ella. Tome. En las conversaciones chismosas sobre otros a sus espaldas, al menospreciar a otros por sentirnos mejores nosotros mismos y terminamos menospreciando a la otra persona. Vean, en nuestra cultura, seamos honestos, a veces lo único que necesitamos es un cafecito, una buena empanadita para acompañar el café, sentarnos de pierna cruzada y decir, contame de él o contame de ella, ¿verdad? Y empieza la fiesta, empieza la historia y empieza el chisme y empieza el caos. Un cafecito es lo que necesitamos a veces. Donde si existen vacíos en la historia de esa persona, donde si existe algún vacío, nosotros lo hacemos y lo llenamos con comparación, lo llenamos con sospecha, lo llenamos con cizaña en vez de llenarlo con confianza. Esta es la hipercrítica. Meternos donde no tenemos que meternos y empezar a hacer de algo que no es nuestro, nuestro. Nuestro segundo error es irnos totalmente al extremo opuesto, que es la ausencia de crítica. Y el mandato de Jesús, donde dice en este versículo no juzgar, no es una expresión donde nuestro deseo cultural de la vida no es que sea una vida libre de juicio, zona libre de juicio. Aquí nadie ordena ninguna indiferencia ni la aceptación total de cualquier idea, deseo o acción que se nos presente. No quiere decir que estemos totalmente caminando por esta vida, no, y si haga esto todo va a estar perfecto, o sí, no importa, haga esto mientras yo sufro las consecuencias de esto. Es esta zona libre de juicio que se nos presenta y se nos pone enfrente de nosotros para que la imitemos, como si todas las ideas de esta vida generadas por seres humanos son buenas. Pero la realidad es que el mismo Jesús nos invita a emitir un juicio en sus mismas palabras. Él traza distinciones muy claras en el pasaje que acabamos de ver. Los buenos hermanos y los cerdos y los perros, los profetas verdaderos y los falsos profetas, los árboles sanos, los árboles enfermos, el buen fruto y el mal fruto, quienes son recibidos con deleite celestial por Jesús y quienes son echados afuera al fuego. Entonces quiere decir que hay un juicio. Pero ¿de quién es ese juicio? Tanto la hipercrítica como la ausencia de crítica no son el camino de Jesús. Son zanjas en medio de nuestro camino. Así que volvemos a nuestra pregunta, entendiendo que esto pasa en nuestras vidas, entendiendo que esto pasa en nuestro contexto, ¿cómo podemos navegar el caos en nuestras relaciones interpersonales cuando este tipo de cosas pasan? Bueno, tenemos que conocer la primera respuesta, se las dije al principio, conocer al juez. Y ese juez se llama Jesús. Así que vayamos otra vez a los primeros dos versículos. Mateo 7, versículo 1 al 2 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Y en este versículo Jesús se presenta a sí mismo como juez. Jesús se presenta como juez usando una retórica llamada la pasiva divina. Porque cuando Él dice, para que no sean juzgados, o serán juzgados, o se les medirá, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por quién? Y Jesús es claro, Jesús es, por mí. Yo los voy a medir por eso. Jesús simplemente no está diciendo que no seamos juzgones o para que las otras personas no sean juzgonas con nosotros. Jesús no está diciendo eso. No está diciendo si ustedes sueltan cosas malas a este mundo, el mundo lo único que les va a regresar son cosas malas. No. Él está diciendo que la manera en que evaluamos, criticamos y respondemos a otros debe estar moldeada
por el hecho de que Jesús no es solamente nuestro Señor, nuestro Salvador, sino que Él es nuestro juez. Y eso tiene mucho peso. Nuestras vidas se viven bajo la jurisdicción de Jesús. Eso es lo que tiene que guiar nuestras vidas. Y un día, nos guste o no, tendremos que rendirle cuentas a Él por lo que hemos hecho con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra sexualidad, con nuestras palabras, con nuestras capacidades y con nuestra influencia. Todo vamos a rendir cuentas a Él porque nada, absolutamente nada nos pertenece. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado a nosotros. En algún momento vamos a rendir cuentas. Juan capítulo 5, versículo 22 al 23, Jesús dice, además, estas son las palabras de Jesús, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y tal vez usted está hoy, en esta noche, en una church en español, explorando el cristianismo y está aceptando a Jesús como su Salvador, tal vez. Quizás está en un punto donde está siendo confrontado con lo que ha estado aprendiendo en esta serie en Masterclass. Y tal vez el rol de Jesús como juez no es algo que le llame mucho la atención en este momento. Tal vez usted en este momento está pensando y está teniendo algunos temores, algunos miedos, diciendo, yo sabía que iba a ir a la iglesia hoy y que me iban a hablar de juicio. Porque los cristianos que he conocido en mi vida son las personas que más juzgan, son las personas que más me critican, o más bien son las personas que no tienen carácter alguno porque hago algo y me dicen que todo está bien. Yo sabía que iba a llegar a este punto para no creerle a Jesús, pero antes de que entremos en esa crisis de fe, antes de que empecemos a pensar cosas que no tenemos que estar pensando, tenemos que conectar ese rol de Jesús como juez, pero también que trabaja de la misma forma que sus otros roles y que sus otros atributos. El rol de Jesús como juez no es un añadido irrelevante del cual podamos nada más huir porque decimos, no, Jesús como juez mejor no, déjeme vivir mi vida. Yo esa parte de Jesús no me voy a meter, pero sí me voy a meter en la parte de Jesús donde dice que es mi proveedor porque tengo que comer, y sí me voy a meter en la parte de Jesús que dice que es mi protector y mi salvador porque son cosas muy bonitas, o que es mi pastor y que me va a cuidar. El rol de Jesús como juez es inherente a su carácter como los otros atributos que Él muestra en su palabra. Comienzan y viven y todos esos atributos y todas esas funciones y como Él opera, todo está junto. No hay nada que está separado. Él no es juez por allá y protector por allá y salvador por allá y pastor por aquí. Él es Dios y en su totalidad opera de esa manera. Un autor, A.W. Tozer, escribe esto: entre los atributos de Dios no puede existir contradicción alguna. Él no necesita suspender uno para ejercer otro, porque en Él todos sus atributos son uno. Todo lo que Dios es conforma a todo lo que Dios hace. Él no se divide para realizar una obra, sino que actúa, y amo como dice esto, actúa en la unidad total de su ser. O sea, Dios es juez, nos guste o no. Dios es salvador, nos guste o no. Dios es poderoso. Que Él sea amoroso, misericordioso, soberano, sabio, poderoso, fiel, santo, glorioso y bueno, es imposible de separar o incluso de entender sin la verdad de que Jesús es un juez justo. De que Jesús es el juez. Porque si Jesús no fuera justo, ¿saben qué pasaría? No habría salvación de nuestros pecados. Si Jesús no fuera justo, no habría ninguna ética última que nos dijera qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No habría ningún estándar. Si Jesús no fuera justo, no habría esperanza real de que todo lo malo en este mundo, en un futuro, se va a redimir por completo y que vamos a poder ver la plenitud de la bondad de Él. Y eso es algo bueno.
también tenemos que hablar del hecho de que dentro de su juicio justo y real, Jesús es responsable de llevar a cabo un juicio final, donde hay una bienvenida a la vida eterna y al deleite con un Dios trinitario, a pasar una eternidad con Él, o bien ser echado fuera al castigo eterno bajo su ira. Pero es justo, pero es fiel. Y ese juicio no depende de nuestras acciones. Ese juicio no depende de lo que usted y yo hagamos en nuestro día a día. Si lo creemos por fe, podemos experimentar y conseguir la bendición y el regalo de la gracia. El Evangelio de Cristo es una buena noticia porque obtenemos la vida eterna gracias al regalo de Dios. Gracias al regalo de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su reinado y de su futuro reinado por completo. No por obras, no por lo que hagamos, no por lo que nos merezcamos, sino por la obra terminada de Jesús en la cruz. Amén. Pero Jesús también es responsable de llevar otro tipo de juicio, no solo el juicio eterno. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. La pregunta muy real que Jesús pone enfrente de nosotros en el Sermón del Monte es esta: ¿qué tipo de juicio quiere usted y quiero yo recibir en el momento que Jesús me llame a cuentas? Nos gustaría que Jesús fuera hipercrítico con nosotros. Nos gustaría que Jesús fuera cero crítico. Nos gustaría que Él asumiera lo peor de nosotros siempre, que Él estuviera viendo todas nuestras faltas y todas nuestras fallas, porque nunca vamos a poder seguir con su estándar. Nos gustaría que fuera cruel, implacable y duro. No, ¿verdad? No queremos eso. No queremos eso para nuestras vidas. Entonces, tiene que servir de enseñanza para que nosotros dejemos de tratar así a los demás. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Sí, incluso a esa persona que no lo merece. Esa persona que nos ofendió. Esa persona que apenas pensamos en ella se nos revuelve el estómago. Esa persona que cuando escuchamos el nombre decimos que no esté yo en ese mismo cuarto con esa persona porque si lo pierdo ya toda la compostura y no puedo más con esta persona. Incluso a esa persona que consideramos maligna, tenemos que escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué tan críticos vamos a ser? ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿Y cómo vamos a seguir a Jesús en ese tipo de relaciones? Navegar en un caos relacional comienza al recordar y vivir desde la realidad de que vivimos bajo la jurisdicción del juez Jesús, y así es como Él opera, nos guste o no nos guste. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy un poquito deprimido porque se acabó el mundial. Porque fue un mes mágico. Del 11 de junio al 19 de julio, mi vida fue una belleza. Vi tanto fútbol, vi tantos pases de borde interno, de borde externo, vi tantos cabezazos. Estuvo espectacular, me encantó el mundial. Y no sé con quién iban ustedes en la final. Levanten la mano, ¿quién iba con Argentina? Vamos a orar por ustedes. Levante la mano, ¿quién iba con España? Santos, redimidos. No, mentira. Pero como fanático del Real Madrid me alegré de que Lionel Messi perdiera la final. No tengo nada contra Messi, realmente creo que él es el mejor de la historia, pero no quería que ganaran. Pero noté algo en el último partido de la final y con todo el drama que hubo después de la semifinal con Argentina y toda la cosa. Pero yo noté que los jugadores de Argentina estaban jugando aún más agrandados, aún más de lo que ya pudieran serlo. Y un jugador le sacaron tarjeta amarilla porque le hizo así al árbitro, y otro jugador metió una patada
y le reclamaba al árbitro, pero ¿por qué no me estás viendo que me está haciendo falta a mí? Y los españoles nada más se dedicaban a pasar la bola, a bailarlos todos, y los argentinos estaban, pero ¿qué le pasa? Como si el juego fuera de ellos, como si el fútbol hubiera sido originado ahí, como si ellos tuvieran este derecho de que árbitros tienen que ir conmigo y todo el mundo tiene... no entendían que estaban bajo la jurisdicción del árbitro. Pero no somos nosotros muy parecidos a ellos en nuestra vida a veces. Somos muy expertos en salirnos de la jurisdicción de Jesús cuando nos conviene. Somos expertos de decir, Señor, no voy a seguir tu mandato en este momento porque ando por otro lado hoy. Tenemos que entender que esa es la jurisdicción por la cual vivimos. Cuando olvidamos eso, aumentamos y multiplicamos nuestro efecto en el caos que ya existe. Así que, ¿cuál es la enseñanza aquí? Dediquémonos a conocer al juez. Dediquémonos a conocer cómo es que él opera. Dediquémonos a entender cuál es su jurisdicción. Demos un paso atrás antes de enviar ese mensaje de texto que sabemos que va a incendiar la cosa. Demos un paso atrás y digamos, Señor, ¿cómo querés que yo responda? Porque no puedo más, pero estoy bajo tu jurisdicción y te quiero seguir. Conozcamos al juez Jesús. Segundo punto, no seamos el juez. Nosotros no somos como Jesús. Capítulo 7, versículo 3 al 6. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Jesús nos recuerda aquí que con imágenes muy distintas, que no tenemos que intentar ser como Él, que ese no es el rol que nos pertenece, que nosotros no somos el juez, porque navegar el caos relacional que surge de nuestros propios hábitos y pecados y de los otros también requiere que dejemos de intentar de jugar el papel de juez que le corresponde a Él. A ese espíritu de superioridad, de decir, tu pecado es más grande que el mío, yo soy mejor que vos y no voy a perdonarte porque vos me hiciste eso. A ese espíritu de inflar nuestro pecho, a ese espíritu de decir, aquí vengo yo, todo el mundo quítese que ahí vengo yo, a ese espíritu de superioridad, Jesús simplemente nos dice, tienes una viga en tu ojo. Si seguimos a Jesús y nos hacemos llamar cristianos, entendemos lo que significa tener una viga en el ojo. ¿Por qué? Porque entendemos que somos seres humanos imperfectos, llenos de patrones y de pensamientos y de acciones y de hábitos destructivos a raíz del pecado que aún nos gobierna en algunas áreas de nuestra vida. Hábitos que nos esclavizan, hábitos que nos alejan del amor del Padre Celestial. Si seguimos a Jesús, sabemos que la única manera de libertarnos de esa viga es a través de la fe en Cristo, de la fe que Él ha vencido el pecado. Y es por Él que yo puedo vencerlo. No es porque yo soy un superhumano que puedo vencer el pecado, es por su sacrificio, es por lo que Él hizo que yo puedo vencer eso que Jesús describe como una viga. Y Jesús termina siendo el héroe de nuestras historias. Solo Él puede lidiar con la viga en nuestros ojos. Nosotros tenemos que entender que solo Él puede hacer eso en nosotros y no es nuestra responsabilidad estar sacando la viga del ojo de la otra persona. Esto significa que no debemos enfrentar este caos relacional y el conflicto como si fuéramos el juez, sino con la humildad de alguien que entiende que ha sido perdonado y que vive por gracia y que camina gracias a esa gracia que nos dio el juez Jesús. La comparación, el inflarnos, el creer que somos mejores
y que el pecado del otro es mucho mayor y mucho peor. Nona Church en español, eso es hipocresía y eso es ser necios. Y el camino de Jesús no significa necedad. El camino de Jesús es libertad. Libertad por el juez para que nosotros después podamos ayudar a otros desde un estado de humildad y no desde un estado de superioridad. Y para que no lo malentendamos, en el versículo 6 Jesús deja claro que este enfoque humilde no significa hacer espacio a personas malvadas para que nos pisoteen, ¿verdad? Y para que hagan con nosotros lo que quieran. Jesús es muy directo diciendo, no den a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Aquí Jesús no está diciendo que vaya y le diga a los demás que son perros o cerdos. Por favor, no salga aquí diciendo, hermano, sos un cerdo. No, eso no es lo que queremos y lo que quiere Jesús decir aquí. Nos dice esto y él juega con el lenguaje, porque en aquel momento la cultura judía iba a entender la palabra perlas como sabiduría. Entonces Jesús iba a decir como a veces, incluso cuando tenemos una persona que no cree en Jesús y la queremos cambiar, y le decimos, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Si usted conoce a Jesús, usted debería creer en esta palabra. Y está bien, no estoy diciendo que no evangelicemos, pero a veces tiramos perlas a una persona que tiene un estado de cerdo en este momento. A una persona que no entiende que eso es una perla. Es una persona que tal vez dice, ¿qué es esto? Esto no es lo que quiero comer. Entonces Jesús lo que dice es que nuestra responsabilidad hacia una persona malvada no es condenarla ni cambiarla, sino poner límites sabios con esa persona y empezar a orar por ellas. Empezar a decir, Señor, vos sos el que haces la obra en esa persona, yo no soy el que cambia a esa persona, sos vos. Y es tu amor el que cambia, es tu amor el que transforma, no yo. Muchas veces por nuestra superioridad y por nuestro complejo de que yo voy a cambiar a esta persona, tiramos perlas a personas que no están listas de recibirlas. Y lo que tenemos que hacer es orar por ellas. Nuestra responsabilidad con tanto malvados como santos es ser luz y que nuestras acciones demuestren dónde está realmente nuestra lealtad en el reino de los cielos. ¿Ven cómo se va conectando el sermón del monte? Hace unas semanas hablamos de ser luz y de ser sal. Todo se va conectando. Y no desde un lugar de superioridad u orgullo, sino desde el reconocimiento humilde de que si no fuera por el Espíritu Santo trayendo nuestros corazones de la muerte a la vida y transformándonos cada día más como Jesús, elegiríamos las mismas cosas nosotros también. Porque somos iguales, no somos superiores. Todos necesitamos al juez Jesús y todos necesitamos no ser el juez Jesús. Él es el juez, a Él seguimos. Lo que me lleva al tercer punto. Tengamos el discernimiento como Jesús. Tengamos el discernimiento de Jesús. Discierne como Jesús. Mateo 7 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Acá se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que hay mucho que aprender sobre este pasaje, pero hoy nos vamos a enfocar en una sola cosa en particular. Porque mientras Jesús enseña a sus discípulos a discernir entre falsos profetas y verdaderos profetas, entre aquellos que solo aparentan pertenecer al buen pastor como una de sus ovejas y aquellos que realmente le pertenecen, Jesús nos llama a ser sagaces y Jesús nos llama a saber discernir, prestando atención a la palabra que escuchamos repetidamente en este pasaje. ¿La identificaron? La frutos, ¿verdad? Prestando atención a los frutos.
Porque es muy fácil saber si un árbol está bueno o un árbol está malo. Es por el fruto que da, ¿verdad? Esto parece muy sencillo hasta que Jesús introduce los versículos 21 al 23, que si usted creció en la iglesia, seguramente leía ese versículo y lo ignoraba. Yo lo hacía, porque yo decía, eso está duro, Jesús. Puede ser muy aterrador. Las palabras de Jesús dice que al parecer alguien puede profetizar en el nombre de Jesús. Alguien puede orar por alguien y se puede sanar. Alguien puede hacer una liberación. Un demonio puede salir en el nombre de Jesús y podemos hacer muchas cosas que a los ojos del mundo son buenas y son dignas de un cristiano, pero Jesús puede llegarnos al final y decir, no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Si esas acciones, si las profecías y si las buenas oraciones y si motivamos a las personas y hacemos estas cosas en el nombre de Jesús, no son el fruto que Jesús está buscando, entonces ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto que Jesús está buscando? Bueno, es una pregunta que nos ayuda mucho a entender qué es lo que realmente tenemos que buscar en el interior de las personas, en el interior de la gente alrededor, y especialmente cuáles son las cosas que nosotros tenemos que trabajar individualmente para poder ser buenos árboles que dan buenos frutos. ¿Cómo puedo saber en quién confiar? ¿Cómo puedo saber qué tipo de fruto apunta a una persona sana y a una persona con la que tal vez pueda navegar ciertas cosas, y una persona con la que pueda hacer comunidad? Bueno, creemos que la respuesta se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y hace 2 años como iglesia estuvimos, igual que como estamos haciendo en el Sermón del Monte, estudiamos los frutos o el fruto del Espíritu. Dice Gálatas, dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto de personas cuyas vidas están arraigadas a la palabra de Jesús. Este es el fruto que permanece en Jesús. Una persona cuyos pensamientos, deseos y acciones son moldeados por el Espíritu Santo debería reflejar estos frutos. Es muy tentador ver frutos como estándares menores, como esta persona está de acuerdo conmigo, entonces me voy a acercar a esta persona. Con esta persona no va a tener mucho caos. O esta persona me ha hecho feliz últimamente, así que me voy a acercar a esta persona, es el fruto que quiero ver. O nuestras personalidades encajan, entonces voy a estar viendo que ese es el fruto que quiero tener con esta persona. Y nada de eso está mal. Podemos tener personas a nuestro alrededor de la vida donde podamos tener cosas en común, pero esto no es lo que Jesús como juez está viendo primordialmente en nuestro corazón, y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. En cambio, deberíamos preguntarnos, ¿qué tan amorosa es esta persona? ¿Qué tan amoroso estoy siendo yo? ¿Qué tan paciente estoy siendo yo con la gente a mi alrededor? ¿Qué tan paciente es esta persona cuando le traigo mis problemas o cuando me escucha? ¿Qué tan gozoso, qué tan pacífico, qué tan paciente, qué tan bondadoso, qué tan bueno, qué tan fiel, qué tan manso? ¿Cuánto dominio propio tiene esta persona en esta situación? Ese es el fruto del que Jesús está hablando. El tipo de persona en la que podemos confiar. Y el tipo de la persona que solo podemos ser en la medida que dependamos y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo para llegar a ser más como Jesús. Creo que hay mucha esperanza en las palabras de Jesús del versículo 22 y el 23 también. Para aquellos de nosotros que conocemos y que hemos sido heridos por alguien que da mal fruto, por esas personas donde hemos experimentado tal vez trauma o ser tratado y hemos sido tratados con personas que nos han dado malos frutos cuando inicialmente pensamos que iba a ser bueno ese fruto. Bueno, las personas malvadas y poco confiables van a mentir, van a engañar, van a robar y van a abrir camino a base de engaños hacia recompensas en lugar de consecuencias. Pero al final, ¿saben cuál es la buena noticia? Nadie engaña a Jesús el juez. Nadie engaña a Dios.
La venganza es de Él. La justicia es de Él. La verdad saldrá a la luz y el juez Jesús juzgará con rectitud y sabiduría, ya sea en este mundo o en el siguiente. Y a nosotros nos toca descansar en su soberanía, en que Él deja que pasen ciertas cosas a veces, pero entendiendo que nosotros podemos poner nuestra seguridad de que Él es un juez justo y de que Él es nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestro Dios. La venganza le pertenece a Él, no a nosotros. Y queremos cerrar hoy con estas palabras de Jesús, donde dice: apártense de mí, nunca los conocí. Y hacernos una pregunta sencilla que debería moldear nuestro corazón y que debería ponernos a reflexionar. Y la pregunta es esta: ¿conocemos a Jesús? ¿Estamos viviendo una vida donde si Jesús nos recibe hoy nos puede decir: no te conozco? ¿O estamos realmente viviendo día a día intencionalmente tratando de acercarnos más a Él, tratando de conocer lo que Él dice, tratando de saber qué es la belleza y la delicia de su jurisdicción en nuestra vida? Estos versículos del Sermón del Monte son un ejemplo de que todos ustedes y yo necesitamos de Jesús, necesitamos al juez. Y si hoy usted es cristiano, necesita experimentar a Jesús en sus relaciones trágicas, porque sabemos que el pecado lo rompe todo y destruye absolutamente todo, y está alrededor de nosotros y no podemos arreglarlos así por nosotros mismos. Todo lo que está roto a veces no lo podemos arreglar, pero necesitamos a Jesús y lo podemos conocer y nos podemos aferrar a Él y lo podemos seguir. Y si hoy usted está aquí y no conoce de Jesús, le tengo una muy buena noticia. Su jurisdicción es la mejor en la cual podemos confiar. Y Jesús, aparte de ser el juez, aparte de ser el rey, no te trata como un súbdito. Jesús quiere tener una relación contigo y conmigo. Y hoy tenemos todos una oportunidad para reencontrarnos con Él o para decirle sí por primera vez aquí en esta noche. Así que acérquese a los líderes de Nona Church. Si usted es esa persona, acérquese a nuestro equipo de oración ahora al final del servicio. Si usted quiere aceptar al juez, hoy tiene una oportunidad para hacerlo. Es un buen juez, es un buen Dios. Solo tenemos que conocerlo. Tenemos que aprender a no querer ser como los jueces y tenemos que aprender a discernir como Él nos enseña a hacerlo. Así que oremos para terminar nuestra noche. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús todos los miedos, todos los temores y todo lo que nos impide verte a ti como un juez bueno, como un juez que quiere lo mejor para nosotros, Señor, hoy en el nombre de Jesús podamos echarlos afuera y que por el poder de tu Espíritu Santo se vayan todos nuestros temores, toda preconcepción y todo estereotipo y toda mentira al enemigo que se ha insertado en nuestro corazón, en nuestra cultura, en nuestra mente, que dice: Dios es un juez injusto, Dios es un juez que critica, Dios es un juez que dicta sentencias destructivas. Señor, venimos echándolo fuera, porque tú nos juzgas y nos juzgas justamente, Señor. Hoy te pedimos que nos des las agallas, el discernimiento y la sabiduría para que podamos identificar los buenos frutos de tu Espíritu, el buen fruto de tu Espíritu en nuestro corazón y en el corazón de los demás, para que cuando estemos en un caos relacional, Señor, sea tu presencia y sea tu poder en el cual podamos aferrarnos, y para que podamos actuar como hijos y como ciudadanos de tu reino. Un reino que tiene un rey, un reino que tiene un juez, un reino que tiene un protector, un reino que tiene un salvador, y un reino que tiene un Dios que quiere acercarse a nosotros. Te amamos, Señor. Bendigo a todas y cada una de las personas que están acá
Y te pedimos que nos lleves a una revelación nueva de tu palabra y a una confianza mayor de quién eres tú, Señor, para nuestras vidas y para los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.